Sean bienvenidos a su vuelo 777, con destino a cumplir nuestro llamado. Junto al pastor Damián y nuestro capitán del Espíritu Santo, haremos de su viaje la mejor experiencia de su vida. Combinamos que por precaución propia, dale like a este video y suscribirse para tener un mejor viaje. Sin más que decir, disfrute de su vuelo. Hola, que Dios les bendiga, sean bienvenidos a su podcast Detrás del Llamado. Como cada semana tenemos un nuevo episodio y en este episodio la verdad estoy muy contento porque tenemos un episodio que la verdad he estado pensando hacerlo y ya se dio la oportunidad, así que gracias a Dios primeramente porque nos abrió la oportunidad de estar con nuestro hermano Giovanni Álvarez. Sí, Álvarez, y pues estaremos hablando de un tema que la verdad me encanta porque hay mucho tabú sobre este tema, mucha controversia, muchas mentiras y hoy vamos a hablar sobre esto en particular. En otros episodios, si nos da la oportunidad, podríamos hablar de otros temas en particular que me encantarían porque van a ser de bendición para tu vida, pero en este episodio hablaremos en el tabú de que se habla del bautista y el cristiano, de que no, son enemigos, no se pueden juntar, si se juntan están haciendo algo malo, ellos son malos, nosotros buenos, o es mi verdadera religión o la tuya. Pero hoy hablaremos especialmente de ese tema. ¿Cómo te encuentras, Giovanni, el día de hoy? Muy bien, gracias, Damián. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí en este espacio y pues yo creo que es una gran oportunidad y un espacio en donde se puede prestar, ¿verdad? Para hablar de todos esos temas que a veces la gente evita hablar en persona también. Incluso estábamos hablando hace un momento detrás de cámaras sobre la importancia de hablar, porque mucha gente no quiere ni siquiera hablar de estos temas, o los evita o los habla de manera equivocada y no se da el fin, que es bendecirnos. Más que otra cosa, este podcast es bendecirte y bendecir y enriquecer nuestras propias vidas a través de lo que hablemos inspirados por el Espíritu Santo. Y el primer tema es romper ese tabú de que somos contrincantes, que cuando nos veamos, cuando veas un bautista tal vez evangelizando, no, pues tú soy cristiano y yo soy la verdadera, y tratas de evangelizarlo en lugar de decir, qué bueno que está haciendo esa labor, qué bueno. Y me gustaría empezar con eso. ¿Nos podrías hablar sobre el bautismo que tú llevas a cabo en esa área de bautista? ¿Cómo te identificas, por así decirlo? Esa área de bautista, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, pues bueno, en el área del bautista, pues nos consideramos como no una religión, una denominación o un movimiento, como muchas veces la gente le gusta llamarse, muy conservador. En cuanto a los bautistas, yo creo que esa es una de las características que tenemos, en cuanto que somos muy conservadores, pero pues tratamos nosotros de todo llevarlo a la luz de las Escrituras. Entonces ese es más que nada. Nosotros no tratamos de defender como tal un movimiento, una denominación, sino que tratamos de defender las Escrituras. Eso me encantaría y me encantó que lo recalcáramos para que a través de nuestra plática vayan entendiendo el contexto que estamos hablando, tanto de bautista a cristiano, por así decirlo. Entonces, el primer punto que queremos tocar sobre, ya tocando esto fundamental, es que no, a través de muchas contradicciones simbólicas que mucha gente podría decir que tenemos, hay muchas cosas que somos parecidos, incluso hablando en lo más importante que son las doctrinas fundamentales, que las doctrinas fundamentales son todo lo que tiene que ver con la salvación, sobre la salvación, soteriología, todo lo que tiene que ver por medio de quién tenemos salvación. Y estuvimos hablando y queremos hablarte que tenemos muchos parecidos en temas doctrinales fundamentales, que es sobre la salvación, que es, por ejemplo, yo podría tocar el tema de la Trinidad. No creemos en tres dioses, creemos en una esencia repartida en tres personas: Jesucristo, el Espíritu Santo y Padre, que es Jehová. Entonces, ¿tú qué nos podrías hablar de otras doctrinas fundamentales que podemos concordar los dos?
Pues, por ejemplo, algo importante es la salvación, ¿sí? Nosotros creemos que la salvación viene solamente por medio de Cristo. En otros lugares a veces se cree que es por medio de Cristo, más algún intermediario, más algún santo, alguna virgen, etcétera, pero nosotros creemos que es solamente por medio de Cristo. Y pues yo creo que eso es importante que lo entendamos porque, bueno, me gustaría compartir una experiencia que hemos tenido muchas veces. Nosotros salimos a compartir el evangelio casa por casa. Y pues cuando nosotros salimos vamos preparados con que pues a lo mejor nos vamos a encontrar con un ateo y no va a querer y pues ahí vamos a tratar de hablarle. O un católico que no va a querer y se va a poner duro o un testigo, etcétera. Pero a veces también hemos recibido más que nada rechazo de cristianos o gente que dice, no, pues yo soy evangélico, ¿no? O yo soy pentecostés, o yo soy, no, dáselo a alguien que lo necesite. Y a veces nos rechazan de esa manera y pues yo lo que les he dicho, cuando a mí me dicen yo soy cristiano, pues yo les explico, yo también soy cristiano y solamente estoy hablándoles acerca de Cristo. Pero pues a veces hay gente que pertenece de una forma religiosa a un movimiento, a una iglesia, pero no se ha dado la oportunidad de realmente entender a Cristo, ¿no? Ver la mente de Cristo, porque ¿qué hace un cristiano cuando ve a otro cristiano? Pues debería recibirlo, ¿no? Es lo que dice Dios, los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Sí, algo increíble que es ahí, y creo que ya ahí hay otro punto que también acordamos, que es la escritura es la máxima autoridad sobre todas las cosas. No hay una tradición sobre la escritura, no hay una opinión. La escritura es la máxima autoridad, tanto teológicamente, moralmente y de todas las partes. Si no está la escritura, no es palabra de Dios. Entonces, eso yo creo que es algo más que fundamental, porque al decir que la escritura es la máxima autoridad, podemos ya dar por hecho muchas más doctrinas, que por ejemplo podría ser que en Jesús tenemos la vida eterna, creemos en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna, creemos también en el castigo eterno, por ende, si creemos en la escritura. ¿Tú qué nos podrías hablar sobre estos temas en particular, sobre la vida eterna y el castigo eterno? Bueno, que también nosotros hemos notado que en estos tiempos a la gente no le gusta hablar de la vida eterna o no le gusta hablar del castigo eterno. Entonces yo creo que ambos son puntos de vista que muestran el carácter de Dios también. Por ejemplo, el castigo eterno que muestra la justicia de nuestro Dios. Hay un Dios justo, por eso hay un castigo eterno. La vida eterna, hay un Dios misericordioso, un Dios bueno y que tiene compasión por nosotros, por eso el Hijo se hace carne, paga nuestros pecados en la cruz y Él resucita para darnos esa entrada a esa vida eterna. Entonces no puedes solamente entender la vida eterna sin entender también el castigo eterno, ¿no? Son partes fundamentales y pues yo creo que en ese punto, pues yo creo que hay un acuerdo también en cuanto a esa doctrina. Me encanta esta parte porque no puedes ser agradecido a la vida eterna o de qué te salvó sin reconocer de qué estado estabas. Mucha gente por eso no valora los cultos o la enseñanza o la oportunidad de venir a la casa de Dios sin ser perseguido, sin ser, en cierta manera, tener una Biblia. Eso ya es más que un privilegio, tener tu Biblia y abrirla en el parque, en donde estés, sin miedo a que te den un disparo, sin miedo a que te asesinen o atenten ante tu vida. Y eso me encanta porque Dios no manda a nadie al infierno. Dios desde un principio te dice, ¿sabes qué? Escoge aquí en la tierra una vida conmigo o una vida sin mí. Cuando tú mueres y llegas a su presencia, dice, delante de Dios estaremos todos, justos y impíos, y cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, te dirá, ok, no quisiste nada en la tierra, pues te mandaré a un lugar donde mi presencia no está. Entonces, me encanta esa parte porque hablamos de los destinos de ciertas personas, de tanto los que quieren a Dios, a tanto los que rechazan a Dios o los que nunca quisieron nada con Dios. Entonces... Y también, por ejemplo, hay algo que yo menciono mucho en las enseñanzas, en las predicaciones. Por ejemplo, cuando predicamos acerca de la salvación y hablamos de la vida eterna, no estamos diciendo, pues los de tal denominación se van a ir al cielo y tales al infierno, etc. Ahora, la denominación son cosas que vale la pena hablarlas, dialogarlas o hasta debatirlas sanamente, y es necesario. Pero cuando Cristo venga en poder y gloria, Él no va a venir buscando pentecostales, bautistas, evangélicos, etc. Yo creo que incluso cuando Cristo venga,
va a haber muchos que tal vez eran católicos y se van a ir, Sí. o hasta incluso bautistas o pentecostales que se consideraban así y se van a quedar porque tal vez solo estaban de una forma religiosa sin conocer a Cristo. Sí, totalmente de acuerdo. Esa parte de que Cristo no viene porque eso es una secta. Una secta se le reconoce cuando ellos mismos dicen que ellos son los únicos que van a ser salvos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú estás en un lugar donde dicen, nosotros no vamos a ser salvos, ellos no, ni ellos, aunque estén de acuerdo en muchos puntos fundamentales, eso es una secta, porque te están diciendo que solamente eso, y la escritura dice que no, que todo aquel que hace la voluntad de Dios estará delante de su Padre. Entonces ahí vemos que, como tú lo decías, yo creo que va a ser un día donde nos vamos a sorprender bastante, donde digas, tal vez los que nunca pensaste que iban a estar, están, en la manera de que, no, pues por esta religiosidad a veces nos cegamos y decimos, no, pues ellos no, porque son de esos, no, ellos no. Pero cuando reconocemos y conocemos estas partes fundamentales, decimos, no, estas personas también están yendo por el buen camino de Dios, y qué mejor que apoyarles. Hermano, ¿estás evangelizando? Pues, no sé, un vaso de agua, qué bueno que lo está haciendo, porque siente ánimo, dices, qué bueno que ellos entienden que es la palabra de Dios. Sí. Pero qué feo es cuando dicen, no, pues tal vez yo soy cristiano, pero no, tú no eres de las mías. Y tú dices, ajá, ¿qué pasó si somos? Pues esto se parece mucho a la historia de John Wesley, no sé si la has escuchado, y George Whitefield. Ellos tenían dos posturas distintas. Por ejemplo, Wesley era algo así como arminiano, entonces Whitefield era calvinista. Una de las diferencias era, por ejemplo, Wesley creía que la salvación se podía perder y Whitefield creía que no. Entonces, una vez le preguntaron a Whitefield, oye, ¿tú crees que vas a ver a Wesley en el cielo? Y Whitefield dijo, no lo voy a ver en el cielo. Y todos se quedaron, eso es todo. Y porque yo creo que él no es salvo porque tiene otra doctrina, ¿no? Y al final dijo, no, yo creo que no lo voy a ver porque Wesley va a estar muchísimo más adelante que yo en el cielo, porque yo creo que Dios lo ha usado más que a mí. Entonces a los dos Dios los usó, pero él era humilde y reconocía lo que Dios estaba haciendo. Ahora, obviamente, por ejemplo, nosotros como bautistas, pues yo creo la gente que nos conoce sabe que nosotros defendemos a capa y espada la doctrina y esto, pero también nosotros debemos tener la humildad de reconocer que la salvación es por arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, independientemente de la denominación donde estés, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesucristo, tienes la salvación. Obviamente todo lo demás pues se debe estudiar, ¿verdad? Y dialogar. Eso me encanta porque pues ahí en sí, hablando de este tema y entrando al segundo punto que son las diferencias, porque a pesar que hay muchos acuerdos fundamentales, que no hay problema, si tú estás de acuerdo con estos acuerdos fundamentales, ya lo externo se puede debatir para llegar a una conclusión. Tal vez no decir, pues así se va a hacer, o tú te tienes que obligar, no, sino llegar a un acuerdo de que tal vez no lo haces como yo, pero lo estás haciendo conforme al entendimiento que Dios te está dando. Entonces a mí me encanta esa parte, porque hablando de algo tan fácil que la salvación se pierda o no, yo siempre he llegado a la conclusión, y ayer te la compartía, que si tú crees o no, o sí que se pierde, eso puede ser muy debatible, de que podemos hablar y podemos hablar en otro tema, sería muy de mucha bendición, la verdad. Sí. Pero me encanta esta parte que lo fundamental no se pierde. O sea, ¿será que tú crees en eso o no? Tú sabes que la salvación viene por Jesucristo y por arrepentimiento. Y tú sabiendo eso, si se pierde o no, nos veremos delante del Señor en un día cuando Él venga o cuando Él decida venir. Y quiero hablar de las diferencias de liturgia, porque más que otras diferencias doctrinales secundarias que tienen que ver conforme, por ejemplo, estos temas de la salvación, tal vez temas de adoración, temas del culto, temas de cómo se da la enseñanza, es la liturgia de cómo se hace el servicio de Dios. Me gustaría que nos hablaras de tú cómo realizas el culto de Dios, porque los que no saben, él está encargado de una iglesia bautista que está aquí en Ixtenco. En Ixtenco, es sobre la calle 3 Norte, a 2 cuadras arriba de la carretera. Nosotros estamos aquí, cerca está el Hotel del Encanto, y en contraesquina, a media cuadra está la iglesia. Aquí es donde nos reunimos cada semana. ¿Y nos podrías hablar un poco de la forma del servicio, del culto que hacen los días domingos? Pues nosotros tratamos de tener un servicio ordenado en muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la música,
también como bautistas tratamos de ser muy conservadores en cuanto a la música. Por ejemplo, lo que se canta aquí son himnos, salmos, en tipo de música o estilo de música, son estilo rondallas y estilo orquestas. Ahora aquí todavía no formamos la orquesta porque está pequeña la iglesia, ¿verdad? Pero conforme va creciendo la iglesia, se van formando orquestas. Más que nada, algo que se busca es tener en la música melodía y armonía. Entonces el ritmo es importante, pero tratamos de cuidar que el ritmo no sea como que muy, no sé cuál sería la palabra. Muy saturado, que te puede distraer de la adoración de Dios. Sí. Es una parte fundamental porque yo he visto eso de los bautistas y a mí me encanta. Por ejemplo, en la parte cristiana, nosotros hay mucha clase de música, te podía hablar de mucho porque cada iglesia toca diferentes grupos, diferentes tipos de música. Por ejemplo, unos tocan más. Por ejemplo, yo he ido a iglesias donde se tocan puros himnos con una guitarrita y parecía que son como himnos, por así decirlo, desconocidamente como bautistas. Como suena como, porque es muy armónico, muy relajado, pues una música que es relajada, que lleva como un mismo ritmo y no se pierde o variaciones en ciertas partes. Y hay otras iglesias que no tienen ese tipo de alabanza. Hay otras iglesias que son más efusivas en la parte del área de danzar, de dar un gloria a Dios, del gozo. Y yo lo he experimentado mucho en muchas maneras. Yo te puedo decir que hay muchos géneros musicales. He escuchado bachata, he escuchado cumbia, especialmente en la iglesia. Nunca he escuchado de ese género en la iglesia, solamente para eventos o para ciertos congresos juveniles o para ciertas actividades para llegar a ciertos jóvenes o a ciertas personas. Pero especialmente en el culto he escuchado mucho de alabanzas y a mí me encanta porque, por ejemplo, la IB, no sé si la conoces, no. Es iglesia bautista también, son bautistas. Sí. Y ellos, la verdad, su música parece como si fuera cristiana. O sea, el ritmo que ellos llevan para el Dios Todopoderoso, ese mismo ritmo, ese mismo género, nosotros mismos lo hacemos en nuestras iglesias. Yo cuando escuché eso y supe que eran de iglesias bautistas, yo dije, caray, como que sí me... Bueno, por ejemplo, ahí también depende mucho. Yo he conocido dentro de nuestro movimiento, bueno, porque en primer lugar, pues somos cristianos y el punto es glorificar a Cristo. Exacto. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, yo he conocido dentro de nuestro movimiento pastores que no usan, por ejemplo, el teclado, porque es algo moderno y todo eso. Ahora, por ejemplo, la batería, nuestro movimiento nunca la vas a ver, nunca. Ahora, ¿por qué? No porque creamos que sea mala, sino para tener un límite hasta donde puede llegar, digamos, el ritmo, etcétera. Sí, yo creo que si hay una batería con la rondalla, no se escucharía la rondalla, porque es más como más de cuerdas, es como más el ritmo de cuerdas. En ese instrumento creo que también tocan teclado, ¿no? Teclado, el violín, la flauta. Hay uno que tocan, lluvia, no sé cómo se llama ese instrumento. Pues prácticamente tratamos de usar los instrumentos que existen, o sea, prácticamente todos. ¿Usan cajón musical? No lo hemos usado. Nada de percusión, por así decirlo. Sí, pero no porque sea malo. O sea, por ejemplo, si se llega a meter cierto instrumento, sería con mucho cuidado. Por ejemplo, en cuanto a la batería, no usamos batería, pero por ejemplo en orquestas grandes de nuestras iglesias se utiliza, por ejemplo, no sé exactamente cómo se le llama, pero es como un tambor y aparte se utilizan platillos, pero son como por separado. Sí, por separado y también van llevando ese cierto ritmo. ¿Y me podrías hablar un poco de la liturgia de la predicación? ¿Ustedes cómo llevan esa área? Pues en cuanto a la predicación, siempre la predicación va dirigida por un hombre. Nosotros creemos que mientras haya un hombre escuchando, el que tiene que predicar la palabra debe ser un hombre. Llevamos, por ejemplo, se inicia con una oración, después de esto se guían unos himnos. En cuanto a los himnos, también van llevando un orden. Por ejemplo, aunque los himnos no son tan movidos, etcétera, o así, hay diferentes tipos de himnos. Entonces, por ejemplo, está el himno alegrato, que es un poco más alegre. Entonces empieza con himnos alegres,
y se va terminando con un himno a veces un poco más sublime o tranquilo. Sí, reflexionativo, más para reflexionar y llevarlos a la predicación de la palabra. Se termina con un himno más o menos así también y bueno, después de la predicación. Y ya para concluir el servicio a veces terminamos con un himno alegre también, ¿sí? Porque no queremos luego que se vayan todos agüitados. Por eso, no sé, una vez estaba un meme entre bautistas y pentecostales y se ponían apodos y por algo nos ponían los bautristes, porque parecía, a veces hay iglesias bautistas, ¿verdad?, donde se siente así como que muy desanimado, etcétera, y pues yo creo que es algo que también nosotros, no en todas las iglesias bautistas, pero sí a veces confundimos lo sublime con lo, no sé cómo se dirá. Sí, con lo alegre, más que nada con el, no sé, como que llegamos a hacerlo perfecto, que a veces descuidamos la parte como no emocional, sino... Pero sí el gozo que debemos tener. Exactamente. Por ejemplo, yo hablando de ese tema, por ejemplo, a los anexados. Yo conozco hermanos que su vida es un milagro. O sea, tú los ves y tú dices, ¿cómo Dios tuvo misericordia de este varón? Y ellos, su agradecimiento es espontáneo, porque yo he hablado con ellos y por eso a mí me gusta mucho la alabanza que lleva al gozo, no un gozo sin la mentalidad de lo que haces, esté de acuerdo con la escritura, y también que no te lleves por emociones, sino por convicciones de decir gloria a Dios. De hecho, esto lo vemos en la Biblia, cómo se postraban. La postración no era de rodillas, literalmente se cabezan en el suelo. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos. Y hablando del anexo, he visto muchos que me dicen también, ¿cómo le agradezco a Dios que me sacó de las drogas? Dicen, gracias. Yo no puedo agradecerle así, tengo que decirle, Señor, si antes hacía ridiculeces que el enemigo me llevó a hacer, ahora no es que haga ridiculeces a Dios, no, pero ahora estando ya de acuerdo o de acorde ya con todo lo que sé, tengo que dar una alabanza a Dios que sea grata a Él. Y yo en esa área lo entiendo con esos hermanos, porque dice, gozaos con los que se gozan. Y también hay hermanos que tal vez no, su vida fue, pues tal vez Dios los rescató de un área donde pues no estaban diciendo nada. Solamente obviamente no conocían al Señor y con eso pues ya estaban perdidos, pero solamente fue eso. Pero hay tipo de personas que muestran su alabanza de esa manera. Pues yo creo que hay que siempre mantener un equilibrio, porque está ese versículo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces hay iglesias a veces que tienen mucho entendimiento, pero poco espíritu, ¿no? O hay iglesias que tienen puro espíritu y nada de entendimiento. O sea, todo tiene que ser un equilibrio. Eso me agrada, la verdad. Y hablando de que tú me decías la liturgia de la iglesia, me parecía curioso porque decías, empezamos con himnos como más tranquilos. No, alegres. Perdón, alegres, y luego terminamos con más tranquilos. Y en nuestra área, por decirle, es como alabanza y adoración. Nosotros iniciamos con alabanza, luego terminamos con adoración para poder entrar a la predicación. Después de la predicación usamos un coro que es de alabanza para que se vayan pues en ese ánimo de la palabra, que la vivan. Y me gustaría hablar sobre una área especial de la liturgia de los bautistas, hablando de que ya hablamos del tabú de desacuerdos. Ya vimos que fundamental la doctrina sobre la salvación, tenemos muchos acuerdos que no afectan la salvación. Ya afectarán la liturgia de cómo alabamos, cómo adoramos, tal vez con las manos arriba, tal vez no con las manos arriba, tal vez sin aplausos, tal vez con aplausos, con pandero, con los instrumentos. ¿Ustedes cómo realizan eso? ¿Alzan las manos, no alzan las manos? De pie. He visto bautistas que no se levantan, solamente están de pie. Sí sé, ustedes creo, no sé. Sí, bueno, yo por ejemplo, en muchas iglesias bautistas sí se cantan unos himnos de pie y luego ya los dejan sentarse y siguen cantando sentados. Por ejemplo, yo aquí en mi iglesia, yo acostumbré a los hermanos a cantar siempre de pie, siempre de pie. Y yo creo que también eso es algo importante, ¿no? O sea, ponernos de pie para alabar a Dios de esa manera. Ok, y hablando sobre esto mismo, me gustaría hablar ahora de los beneficios de la otra postura. Más que un problema, cuando hablas con un bautismo, hay una bendición. Por ejemplo, algo que yo admiro de los bautistas es que lo podemos ver desde aquí. Estamos en el salón donde hacen los cultos y desde aquí ya me puedes estar diciendo algo de tu enseñanza. Que para empezar,
son muy disciplinados en la enseñanza y eso me agrada demasiado. La verdad, yo podría incluso replicarlo en la congregación, en la iglesia, donde yo estoy, en la manera de decir, ok, tenemos que ser disciplinados. Primero, antes de ir allá afuera o predicar, tenemos que ser discipulados. Una persona que no es discipulada es una persona que va a andar de aquí para allá, viniendo, no viniendo. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que Dios hizo por él. Y si no sabes qué es lo que Dios hizo por ti, nunca vas a entender qué es el evangelio. Porque mucha gente dice, no, es que, por ejemplo, tienen esta mala idea del evangelio, que es lo que nosotros podemos hacer por Dios. Y eso, si eso fuera el evangelio, yo no fuera cristiano, ni pastor, ni nada. Yo no me gozaría de la iglesia porque ¿qué yo puedo hacer por el Señor? Yo le fallo, soy imperfecto, hago muchas cosas. Sí. Pero el evangelio se trata de lo que Él hizo por mí. ¿Nos podrías hablar un poco de su enseñanza? Vi afuera, creo que hay como clases de jóvenes los sábados, creo. Sí. Y martes, creo. El miércoles. Pues hoy hay oración, hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo llevan esa parte del estudio sobre la Biblia? Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando evangelizamos a una persona, nosotros le llamamos ganar almas para Cristo. Y la persona accede, porque todo es con la libre voluntad de cada persona, ¿verdad? Entonces, la persona accede, nosotros los discipulamos en casa. Por ejemplo, damos un discipulado de 10 lecciones, 1 hora a la semana para familias nuevas. O familias que nunca han sido discipuladas. Entonces ahí les hablamos de los temas básicos, la salvación por gracia, tocamos lo de la seguridad de salvación, que tal vez sea otro tema igual del cual hablar, la Trinidad, son los temas básicos. Tenemos un estudio específico del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. La Biblia, la oración, les enseñamos cómo leer la Biblia, para que la entiendan, y cómo orar también. Por eso los discípulos decían, enséñanos a orar, ¿verdad? Y hablamos temas sobre la iglesia, la importancia de la iglesia, mayordomía y evangelismo. Entonces, ya después aquí en la iglesia, pues tenemos, por ejemplo, los domingos tenemos 2 enseñanzas. La primera es escuela dominical, que es más como un estudio. Los vamos llevando a pasajes, les damos bases sobre diferentes doctrinas. Y la segunda enseñanza es una predicación, que ya es más una confrontación o un reto hacia tu vida personal. Entonces, lo primero es un estudio y la segunda es una predicación. Luego, los sábados, pues es la reunión de los jóvenes. Entonces, ahí los temas son diferentes, ¿verdad? Sí, sobre las batallas de los jóvenes, la inmoralidad, el desánimo, temas que servir a Dios, por ejemplo. Tenemos el sábado igual ganancia de almas, todos los sábados, y los miércoles nos enfocamos también en la oración. Tenemos un tiempo de oración para que cada uno ponga sus peticiones y todos oremos por las peticiones y las acciones de gracias de otros. Entonces yo creo que también la oración es parte fundamental de la iglesia, porque a veces nos enfocamos en 2 cosas, predicación y la música o la adoración, pero nos falta una parte esencial de la iglesia primitiva, era la oración. Sí, exactamente. De oración. Sí, de hecho, cuando se cumplió la promesa estaban unánimes en oración, estaban en constante comunicación con Dios, esperando la promesa. Y muchos esperamos la promesa. Señor, dame la promesa, y yo chambeando y ni siquiera oré. No, tienes que estar orando, intercediendo. Porque es algo curioso de las iglesias antiguas. Las iglesias antiguas tenían un día de oración entre semana. Entonces es algo que se ha cambiado hoy en día. Yo creo que la oración es lo menos enfocado que ahora ya no buscamos en la manera de cómo vemos la oración. Por ejemplo, yo especialmente veo la oración como no una comunicación con Dios que tú empiezas, sino es una respuesta a su voz constante. De hecho, hay un Salmos que dice, yo escuché tu voz y respondí a tu voz diciendo, yo estoy aquí y hablé con... Y eso me encanta porque cuando ves eso, se cambia la idea de que es que Dios no me habla. Esa idea de que no, es que Dios no me habla. Sí. Y escuchas la prédica, pasan cosas en tu vida que te sacó tal vez de un problema, están sucediendo milagros en tu vida, su misericordia está sobre tu vida y no, Dios no me habla. Porque no has entendido que la oración es una respuesta a su constante voz hablándote. Ven, habla conmigo, conversa conmigo, pasa un tiempo conmigo. El Espíritu Santo, que yo creo que por eso dice,
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo muestra como su mayor atributo, por así decirlo, diciendo, quiero tener comunión con ustedes. Eso me agrada y me gustaría terminar todo este aspecto porque podríamos hablar de mucha liturgia que podemos distinguir. En nuestra área también tenemos discipulados, tanto para nuevos convertidos, nuevos creyentes, y de ahí mismo se le da a cada persona, conforme su conocimiento o su experiencia con Dios, conforme a un estudio especializado. Me gustaría hablar ahora sobre tu llamado, en esta área de cómo fue tu llamado. Cómo fue el momento que estabas haciendo, cómo fue el momento donde Dios te llamó, el proceso que sucedió, porque siempre hay un proceso, y ahora en la actualidad, ¿cómo te encuentras? Pues bueno, primero a mí nos empezaron a invitar a mi familia y a mí cuando yo tenía como 9 años a una iglesia, y íbamos y me gustaba. Estuve creciendo, pero realmente nunca conocí al Señor, o sea, no había sido salvo. Yo seguía creyendo que me podía esforzar para salvarme, ¿no? Ya después, por trabajos de mi familia, pues nos mudamos a otro lugar. Yo era de Guanajuato, nos mudamos a Huamán, a Pisaco, una zona en Pisaco. Ahí estuve en otra iglesia. Entonces, primero estuve en una iglesia evangélica, luego estuve en una iglesia bautista, pero en ninguna de las dos iglesias me habían explicado el plan de salvación, o sea, nadie me había explicado cómo ser salvo. Ya después nos mudamos a Huamantla y aquí fue donde, igual en una iglesia bautista, pues yo comprendí el evangelio, que no es por mis obras, por mis méritos, ¿sí? Entonces, pues a partir de ahí, yo empecé a congregarme fielmente, a buscar la palabra de Dios, a leer mi Biblia, etc. Y poco a poco lo que yo iba viendo en la Biblia, lo que yo iba escuchando en las predicaciones, yo lo iba tratando de aplicar a mi vida. No fue así rápido, ¿verdad? Sí, obviamente. Hay cosas que tardas en responder. Invitaban a conferencias y pues yo trataba de ir. Me invitaron a una conferencia de jóvenes en Tehuacán, que fue Teotihuacán, donde ahí yo recibí el llamado. Ahora, no, tampoco quiero que piensen que el llamado es solo en una conferencia, porque a veces la gente dice, voy a ir a una conferencia para que Dios me llame, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un pastor que fue llamado leyendo la Biblia. Ahí fue salvo y ahí fue llamado, leyendo la Biblia en su casa. Pero en esa conferencia de jóvenes, Dios nos llamó, hicieron el llamado también hubo una enseñanza acerca de servir a Dios con todo tu ser, o sea, no solo con lo que te sobra, con lo que te queda, sino con todo. Y yo ahí decidí, pasé con un amigo, yo estaba dudando, ¿paso o no paso? Y un amigo que iba conmigo dijo, ¿quieres pasar? Y yo sí, pues vamos, y pasamos los dos. Ese amigo pues ahorita todavía no está sirviendo a Dios, se apartó un poco de los caminos de Dios, pero también Dios lo usó para animarme a mí. Entonces yo ahí me decidí, hablé con mi pastor, con mi mamá, y después en otra conferencia de jóvenes abrieron inscripciones para un colegio bíblico. Entonces cuando ellos dijeron, los que quieran meterse a este colegio bíblico pueden inscribirse, y yo me puse a pensar, pues tengo que decirle a mi pastor, o tengo que preguntarle a mi mamá, o tengo que ver qué va a decir mi mamá. Entonces pues yo dije, si no aprovecho esta oportunidad ahorita, quién sabe después. Entonces yo agarré la boleta de inscripción, puse todos mis datos y me inscribí. Dije, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero pues tú quieres que yo estudie, que yo me prepare, lo voy a hacer. Entonces, pues yo cuando llego a mi casa, yo nada más llegué a avisar que ya me había inscrito, ¿verdad? Y gracias a Dios, mi pastor, mi mamá me apoyaron en eso, porque eso es importante, o sea, siempre sujetarte a tu autoridad, a tu pastor y a tus padres, ¿no? Y me apoyaron, pero a mi mamá le costaba mucho en la cuestión de que iba a salir fuera, etcétera. Por ejemplo, algo importante de mi llamado es que yo me acuerdo mucho de ese versículo que dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Porque, por ejemplo, si tú me hubieras conocido hace varios años, mira, yo era un niño tímido, no hablaba con nadie, si no me hablaban yo no hablaba, yo le tenía miedo a la gente. Entonces, incluso cuando salíamos a ganar almas y mi pastor tocaba una puerta, yo nada más iba escuchando.
Y una vez me tocó una puerta y dijo, te quedas, voy a tocar la otra. Y yo me puse nervioso, ¿cómo voy a hablar? Yo no sé explicar, ¿no? Y gracias a Dios no salió nadie, no había nadie. Bueno, no sé si gracias a Dios, ¿verdad? Pero no había nadie. Ya en la segunda ocasión fue con un niño. La primera vez es así, te pones nervioso. Sí, Y con un niño salió, el pastor le dijo, ¿te podemos explicar cómo ir al cielo? Y el niño dijo, sí. Y ya mi pastor dijo, te lo va a explicar él. Entonces yo ya estaba un poco más tranquilo. Había buscado en YouTube, que de hecho es una buena herramienta, cómo evangelizar. Y de hecho hay un programa muy bueno que yo recomiendo mucho a los que quieren evangelizar, Living Waters, no sé si lo has escuchado. Es un programa, se graban ellos ganando almas, evangelizando. Y así yo aprendí. Le testifiqué al niño y ya le pedí al pastor que él hiciera la oración. Entonces, pero yo cuando le conté a mi mejor amigo que yo iba a ser pastor, que iba a estudiar para pastor, él se reía. Él decía, no te imagino como pastor, no te la creo, cualquier otra cosa sí, pero eso no. Entonces, y yo digo, esto es algo bueno, porque eso me ayuda a mí, que en mi orgullo yo no me ensalzara, ¿verdad? O sea, que fuera humilde, reconocer, Señor, la gente misma me lo ha dicho. En mí no se veía algo así, algo a futuro, un provecho en mi vida, en ese sentido. Y pues ya yo empecé a servir a Dios, incluso allá en el colegio bíblico, nos llevaban, tienen una actividad de evangelismo en los metros, van a los metros y empiezan a predicar así. Y yo no quería, yo no me atrevía, con trabajos podía hablarle a una persona sin ponerme nervioso, y esa vez yo empecé, me agarré de ahí del tubo del vagón, del metro, y empecé a hablar, traté a levantar mi voz era muy delicada, muy bajita, y pues empecé a alzar la voz lo más que pude, y de repente yo veo que una persona no me estaba prestando atención a mí, estaba viendo mi pierna, y yo digo, ¿por qué está viendo mi pierna? Y hasta me pareció raro, ¿no? Y ya volteo a ver mi pierna, estaba temblando como las rodillas de Kiko, así. Y pues ya digo, Señor, pues solo tú. Ya con la práctica, pues Dios me ayudó a mejorar. Y pues sí, a lo largo del llamado, pues también se han enfrentado diversas pruebas, porque algo que dice mucho la gente y que yo creo que es cierto, es que mientras más quieres hacer para Dios, más ataques vienen del diablo. Entonces pueden ser tanto emocionales, familiares, económicos, de cualquier área. Pero pues yo decidí, Señor, tu palabra dice que si yo busco tu reino y tu justicia, lo demás va a ser añadido. Y también fue algo que a mí me dijo mi pastor. A mí me preocupaba dejar a mi mamá y a mis hermanos, porque yo era el hermano mayor. Y me preocupaba dejarlos. Mi pastor dijo, Giovanni, encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de tus cosas. Sí. Y sí, yo he visto cómo Dios ha sido fiel a lo largo de eso. Allá en el instituto yo tenía la idea de ser como Pablo, que ves que Pablo se dice que era viudo, ¿no? Que no tenía esposa. Yo decía, no viudo, pero quiero ser soltero e irme de misionero y allá. Y allá conocí también a una muchacha igual, una chava, una hermana, que tenía la misma idea. No, pues yo quiero ser misionera, como hay misionera a la India, etcétera, a Japón, creo, Amy Carmichael, algo así se llamaba esa misionera. Entonces ella tenía esa idea igual, pues allá nos conocimos como amigos, demás, y pues las cosas se fueron dando, y obviamente con el permiso de nuestros pastores y nuestros papás, pues las cosas se fueron dando, nos casamos, y pues ya estuvimos orando, porque también no empecé a servir en una iglesia inmediatamente. ¿Después de graduarte? Exactamente. Yo estaba en una iglesia donde pues ya el liderazgo estaba mal, estaba desenfrenado. Por ejemplo, había un pastor, estaba una esposa, la esposa del pastor, pues, pero ya la que tomaba todas las decisiones era la esposa. Si a alguien no le gustaba, la terminaban corriendo de la iglesia, la sacaban, si alguien decía algo, etcétera. Prácticamente en esa iglesia nadie servía más que el pastor y su familia, ¿no? Nepotismo. No había escuchado esa palabra. El nepotismo es cuando solamente es algo familiar. Cuando, por ejemplo, los puestos se dan puro familiar. O sea, es como, ¿él por qué? Porque la hija le pasó. ¿Por qué la esposa le pasó? No hay un puesto más allá de lo familiar. Fuera del familiar no hay
posición o un lugar para servicio. Entonces, pues cuando yo empezaba a hablar y a comentar eso directamente con el pastor, es que no es correcto que a la gente la corran o le hagan esto, o que por celos o por aquello. Pastor, no, mire, la iglesia está triste, no tiene ánimos por todo lo que está pasando. Y todo eso, pues también fue provocando que a mí me fueran quitando de los ministerios que yo tenía allí, porque se tomaba como que cierta como rebeldía, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, y no sé si eso también me gustaría tocarlo algún día, no hablando de este ejemplo o de este caso, pero ustedes hablabas, eso te lo iba a decir y quería que me dijeras. Tú dijiste que un hombre podría predicar si está un hombre. ¿Ustedes no creen en la área del ministerio de la mujer? O sea, una mujer no puede predicar o no puede evangelizar. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Eso me gustó, te lo iba a decir, okay. Se me fue. Sí. Ahorita que dijiste eso me acordé. No tocando este tema, eso pues se entiende, si la mujer entiende eso, se entiende, pero fuera de eso, de otro caso, ¿ustedes qué ven sobre el área ministerial sobre la mujer? Por ejemplo, lo que dice en Corintios 14, dice que Dios no permite enseñar. Bueno, Pablo le escribe a los corintios: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. Ahora, no por una cuestión de machismo, porque a veces nos catalogan, es que los bautistas son unos machistas, ¿no? No, por ejemplo, yo lo he enseñado aquí, miren, mi esposa sabe mucha Biblia, es tremenda para enseñar, y a lo mejor, en mi parecer, a mí me gustaría ponerla aquí, a que enseñara. Pero bíblicamente la Biblia enseña que el hombre debe enseñar a los hombres. Aquí en la iglesia nosotros tenemos, de hecho el próximo domingo vamos a tener, si Dios permite, clases separadas. Mi esposa va a dar una enseñanza a las damas y yo a los varones. ¿Por qué razón? Que en la Biblia nosotros vemos que Dios puso al varón como líder, cabeza y responsable de la familia. Si tú ves a Adán y a Eva, ¿quién pecó primero? No, Eva. Pero ¿con quién vino Dios primero? Con Adán. Entonces Dios vino a pedirle cuentas a Adán. Y también aquí, por ejemplo, lo que nosotros vemos, que nunca en la historia del cristianismo había habido pastoras hasta después de 1900 y tantos. Y también fue en las fechas cuando empezó a tener cierto auge el feminismo. Ahora, nosotros no debemos ser ni machistas ni feministas. El hombre y la mujer, dice la Biblia, que valen lo mismo, no hay diferencia para salvación, para todo eso, pero en el orden o liturgia de la iglesia hay un orden, ¿no? O sea, el hombre debe predicar. Ese es un buen tema para tocar. A mí me gustaría tocarlo, no sé, tal vez sería un poco responsable o sabio tocarlo ahorita, ya que no te avisé ni nada, pero sería un buen tema tocarlo, porque en mi área yo sí creo que la mujer pueda tener, no hablando de que es superior, no estamos hablando de lo mismo, pero sí pueda tener la oportunidad de enseñar en la iglesia a varones. Yo hablo tanto teológicamente, puedo hablar muchos versículos, pero también en una necesidad que, como lo hablamos, luego que llegué te dije, hay mucho trabajo. Y seamos honestos, siempre en la historia de la iglesia, el mayor presencia en la iglesia o con Jesucristo en los ministerios, en las sinagogas, por así decirlo, en la historia, son mujeres. O sea, de hecho, el testimonio de las mujeres fue aquel que avala la resurrección de Jesucristo. Aunque el testimonio de las mujeres era algo despreciable, por eso mismo se usó para un argumento para la resurrección. Pero me llama la atención en esta área, porque supongamos, ¿qué pasa si no hay un varón? O sea, hay una iglesia, hay gente hambrienta de la palabra de Dios, pero nadie quiere, hay necesidad. Porque hay casos, no es un caso hipotético que no pasa. De hecho, yo conozco muchas iglesias donde dices, ningún varón quiere, o sea, ni viene para empezar. Seamos honestos, cuando oración o iglesia, las mujeres son las que llegan, las que están ahí. Los varones igual, no digo que yo soy varón, no estoy descartando eso, pero siendo honestos, siempre la mujer predomina en la asistencia. Ahora viene la parte, ¿qué pasaría? Bueno, me gustaría solo lanzar esta pregunta y luego me gustaría que en otro episodio tocáramos todos estos temas, tanto doctrinales de los dones, del Espíritu Santo, la seguridad de la salvación, me gusta, y este tema, pero solamente para que me gustaría que contestara esta pregunta, ¿cómo o qué pasaría si en ese caso no hay un varón para enseñar?
¿qué tú harías o cómo sucedería ahí? Sí, pues sí, sería una buena pregunta que podríamos... Nosotros no tenemos pastoras, ¿sí? En nuestras iglesias como tal, pero por ejemplo ya en el área del evangelismo, nosotros creemos que cualquiera puede predicar el evangelio. Ok. En el parque, por ejemplo, nosotros vamos una vez al mes a predicar en personal, y también nos ponemos en un lugar concurrido y hablamos el evangelio en voz alta. Ahí yo he dado el plan de salvación en voz alta, algunos jóvenes varones de la iglesia también, mi esposa también y dos hermanas de la iglesia también. O sea, en cuanto al evangelismo, sí, la samaritana, ella salió a evangelizar. Magdalena, ¿quién fue la primera en dar el mensaje de resurrección, las buenas nuevas? Magdalena. Entonces al evangelismo sí, pero ya en el pastorado no. Ahora, por ejemplo, si no hay si no hay varones, por eso Dios pone un pastor. O sea, Dios necesita, bueno, no necesita, pero Dios establece un pastor. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo te comparto como que una mala experiencia, una mala decisión que yo tomé. En una ocasión había un evento fuera y yo llevé a ciertos hermanos de la iglesia y no había nadie que se quedara a cargo de la iglesia. Entonces yo no di bien las instrucciones, entonces los hermanos no supieron qué hacer y nadie hizo nada porque no dejé a nadie encargado. Entonces ahí yo creo que hubiera sido la decisión más correcta, que yo no me hubiera ido a ese evento o que yo hubiera regresado. Entonces, si ya hay un pastor, el pastor es responsable de discipular, entrenar a un varón a quien pueda dejar. Ya, por ejemplo, si la reunión es de puras mujeres, pues yo puedo, por ejemplo, aquí en la iglesia hay 3 hermanos a los que ya puedo yo dejar encargadas, pero de mujeres. Y en un caso hipotético que no hubiera, o sea, no hay pasto porque yo conozco muchos ejemplos donde no hay, o sea, tú entrenan y nadie quiere, y hay mujeres dispuestas, porque las mujeres siempre son dispuestas para las cosas de Dios. Mis respetos, la verdad, yo conocí mujeres que son y tú te quedas, ay, santo Dios, ayúdame, porque, o sea, son mujeres muy preparadas. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo lo hablo porque, por ejemplo, en las sierras sucede mucho en esto. Yo sé muchos casos en las sierras no hay varones. O hablando de que no hay varones que quieren servir a Dios, pero hay varones en la congregación. ¿Ahí qué sucedería? O sea, no se podría hasta que un varón se levante, continuaría esa obra, o qué pasaría, o se le daría la oportunidad a pero, o alguien sea, que si quisiera. ya hay una congregación, ¿o cómo? Sí, si hay una congregación. Yo he escuchado de casos, por ejemplo, un caso que he escuchado y que conozco es que el pastor falleció. Ahí mismo se quedó la esposa del pastor. Ahora, pues no había ningún varón y pasaron tiempo y por mismo de esta liturgia dicen, no, pues ahí está. O sea, tal vez, obviamente es mujer y eso no tiene nada de malo, pero ella estuvo al pie del pastor y ella sabe tal vez cómo lo realizaba su esposo. En ese caso, ¿cómo sería? Bueno, por ejemplo, aquí hay 2 casos. Uno que yo conocí y otro de la historia de unos misioneros. Uno, por ejemplo, durante la pandemia hubo una iglesia que yo conocía, que el pastor desapareció en la pandemia. No murió, no falleció, pero ya no siguió predicando. Entonces ahí había algunas familias, pero la mayoría, los hombres, como tú dices, pues ya ni modo, no tenemos pasar hasta que venga otro. Pero había una hermana que tenía a su esposo y ella decía, no, es que tenemos que seguirnos reuniendo, hay que buscar el pastor, pero si no nos contesta, pues nosotros vamos, si no podemos entrar a la iglesia, pues por lo menos aquí en mi casa. Y ella hablaba con los hermanos y ella le decía a su esposo, amor, tú enseña, yo no puedo enseñar, tú enséñales. Y entonces, pero el varón no quería, o sea, no se ponía las pilas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta hermana? Pues ella empezó a reunir a los hermanos ahí en su casa y hermanos, pues miren, yo como tal no les voy a predicar, pero pues todos juntos vamos a leer la Biblia, etcétera, y vamos a orar por un pastor. A los 2 años llegó un pastor. Entonces, mientras tanto, ella se hizo responsable en cierta forma, pero sin tratar de ponerse ella como pastora. Vemos el caso de Jim Elliot, que los mataron en Ecuador, ¿sí? En los Aucas, algo así se llamaban. Los mataron. ¿Qué hicieron estas mujeres? Ellas pudieron haber regresado con sus familias, ¿no? A sus casas. Pues ya, ¿qué tengo que hacer si no está mi esposo?
pero ellas dijeron, vamos a terminar el trabajo que nuestros maridos empezaron. Y ellas fueron, predicaron el evangelio, y eso abrió puertas para que hoy en día haya más iglesias. Hoy en día hay iglesias en Ecuador, en todas esas partes, ¿no? Entonces ellas hacían lo que estaba en su parte, pero sin dejar de buscar tener el orden que... Ese es un buen caso, la verdad. Por ejemplo, decías, 2 años esperaron para que un pastor viniera. O sea, 2 años, tú sabes que el tiempo es valioso. O sea, hay hermanos que se desaniman, que si tan solamente con pastores se desaniman, imagínate sin pastor, se desaniman muy rápido. Entonces, lo tocaremos para otro día, sí, para no alargarnos, porque no teníamos planeado esto, pero me llamó la atención, me gustaría hablarlo, y es saludable hablarlo así, sin llegar a que, no, como que no, sí, es hermoso conversar y, como dijeron, hablando se entiende la gente. Entonces, para finalizar, me gustaría recalcar esto de tu ministerio, algo que me agrada y que me gustaría que te prepararas para que dieras al final un saludo y también una reflexión sobre tu llamado, pero yo quisiera tomar esto en la manera de que tú no veías y nadie veía como alguien como que tú, porque hay unas personas que tú los ves y dices, estos brothers van por aquí. Yo, mira, ya sin saber que Dios te ha dicho tu ministerio, yo ya voy viendo por qué área Dios te va a llamar. Pero Dios llama y sorprende. Dios dice, es hermoso cómo Dios usa a la gente. Ese es el poder de Dios. Y me encantó lo que dijiste. Qué bueno que yo no vi eso en mí para que no fuera un arma contra mí. Decir, pues yo ya nací así. Porque hay gente que hace así. Sí, sí. Yo ya Dios me llamó, pero yo lo llamé primero. O sea, como se dan la gloria de algo que no es nuestro. Entonces, la verdad, me gustaría darle mensaje a esas personas que tal vez dicen, no, pues, tal vez no soy bueno para hablar, pero el Espíritu Santo da el denuedo, que es realmente el convencimiento de que la persona se arrepienta a Dios. ¿Tú qué nos podrías dar o qué mensaje les podrías dar a esas personas que dicen, yo tengo en mi corazón servir a Dios? Tengo miedo, tal vez soy introvertido, tal vez mis características ante mis ojos no dan el ancho, por así decirlo. Pero yo sé que Dios puede hacer algo en mí. ¿Tú qué podrías decirles a esas personas que tal vez tienen un llamado, pero les da miedo a decir, no, como yo el pastor, como te decían mis amigos, no me van a ver? Pues que nosotros lo que necesitamos simplemente es obediencia a su palabra. Dios manda a todos que se arrepientan. Ok, voy a obedecer, me arrepiento, soy salvo. Ok, Dios manda a todos nosotros a escudriñar las escrituras, hay que escudriñarlas. Dios nos manda a todos a llevar el evangelio, voy a llevarlo. La samaritana no dijo, hasta que Dios cambie mi vida, voy a llevar su palabra. Todos sabían quién era ella, sabían que tenía ya 5 parejas, había tenido, pero eso no la detuvo a ella. Ahora no quiere decir que va a seguir haciendo lo mismo, hubo un cambio, pero ella se esperó, no se esperó a que hubiera un cambio en su vida. Ella fue inmediatamente y obedeció a Dios. Magdalena, aunque ella sabía lo que tú mencionabas, que el testimonio de una mujer no era válido en ese entonces, ella fue, y aunque los apóstoles no le creyeron, ella fue. Vemos a los apóstoles. Uno de los apóstoles que estaba muy preparado era Saulo de Tarso, Pablo, pero la mayoría de los demás, Natanael conocía las escrituras. Pero, por ejemplo, el apóstol Pedro, dice, era un hombre, dice, sin letra, del vulgo, del pueblo, eso significa. Era como que muy, no sé, ¿cómo se dirá? Atrabancado, etcétera. Por ejemplo, los otros dos, los hijos del trueno, o sea, eran muy impulsivos. Mateo, que era publicano, cobrador de impuestos, la gente no lo quería. Yo creo que a veces hasta los mismos apóstoles tenían sus reservas con él. Era el otro, el celote. El celote era también explosivo porque él era nacionalista, él defendía a espada el judaísmo, o sea, era atrabancado, y ahora sujetarse a una forma diferente de libertad, no por espada, sino por la espada de la palabra. Y a todos ellos Dios los usó. En México yo tenía un compañero que él no tenía 3 dedos, creo nada más tenía 2 dedos, tenía como el labio, no sé si se le llama igual leporino, pero no podía hablar bien. Y este compañero, él ya comenzó su ministerio. Y la otra vez yo vi un video donde él estaba predicando, había como 80 personas ahí escuchándolo. Yo sinceramente no le entendía lo que decía,
pero la gente estaba ahí escuchándolo. Sí le entendían, Dios les daba el entendimiento. Él se fue a Tepito a predicar allá, en voz alta. Entonces no hay límites, porque si tenemos un Dios todopoderoso, no hay límites para servir a Dios. Una frase que me gusta mucho: Dios no elige a los que están preparados, Dios prepara a los que Él ha escogido. Sí, Dios no llama a los preparados, es los que llama a los preparados. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos? Obedecer a su llamado. Si la Biblia nos dice algo, hacerlo. Si nos dice otra cosa, ponerlo en práctica. Y pues una reflexión sobre esto, más que nada en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, a veces la gente se burla, es que desde hace 2000 años dice que Cristo viene y demás, y lo toman como en burla. Yo no lo veo como una burla, yo lo veo como paciencia de Dios. Él tiene paciencia para que nos arrepintamos. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país vemos tanta maldad, idolatría, inmoralidad, corrupción y cosas que están pasando actualmente, y que yo creo que todos estamos informados de todo eso. Y yo creo que el juicio de Dios está, porque dice la Biblia que Dios prepara su arco. Y yo creo que el juicio de Dios está a punto de caer en México, pero también Dios es misericordioso, y así como el juicio de Dios estaba a punto de caer en Nínive, y Nínive se arrepintió, Dios los perdonó. Dios puede perdonar nuestro país, pero dice la palabra: busqué quien hiciera vallado entre yo y mi pueblo, para que yo no lo destruyera, y no lo hallé. Dios perdonó a Israel porque Moisés intercedió por él. Dios pudo haber perdonado a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por él, pero lamentablemente Lot no habló a nadie de ahí, y no, por eso no se encontraron 10 justos por lo menos. Si Lot les hubiera hablado, se habrían encontrado 10 justos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Decía una hermana en México, era una ancianita, ya tenía más de como 80 años, todos los días tú la ves regalando folletos, testificando, evangelizando, tocando puertas, y ella decía, la mies es mucha y los obreros pocos, y dice, y los pocos flojos, decía un pastor, y esta hermana cuando nos veía, ¿verdad?, sin hacer nada, decía: obreros flojos, pónganse a trabajar, en relajo, pero en serio. Ocupamos esos hermanos en las iglesias. Eso es lo que ocupamos. Y sí, Dios usa a esas hermanas, y pues yo creo que esto también es un llamado, una alerta. No debemos estar cómodos. Había una enseñanza de la mujer, la hija de Jairo, cómo Jesús va a sanar a esta niña que había muerto, pero antes de levantarla a ella, Él sana a la mujer con el flujo de sangre. ¿Y qué dice? Tu fe te ha salvado, le dice Jesús a esta mujer. Entonces, primero Jesús salva a alguien. Luego con la niña les dice, ella no está muerta, está dormida. Dice, tomó a la niña de la mano y la levantó. Y eso es lo que necesitan los cristianos: levantarse. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y tenemos un cristianismo dormido, ¿sí? Hay que levantarnos. Después de esto, Él sana a 2 ciegos. Dios nos da la vista, porque a veces tenemos una visión limitada del cristianismo. El cristianismo, vengo, me siento, alabo a Dios, Dios les bendiga y ya. No, Dios nos abre el entendimiento, nos da una visión más alta, un propósito más alto de lo que Él quiere con nosotros. Y después de sanar a estos 2 ciegos, Jesús sana a un mudo, y dice, y el mudo habló. Y hoy hay muchos cristianos mudos. Dios quiere que el cristiano hable, y así como Dios puede usar a cada uno de nosotros, decía un pastor, para animar a su joven, ¿verdad? Si Dios usó a un burro, puede usarte a ti. Dios nos puede usar a nosotros. Totalmente de acuerdo. A veces nos enfocamos tanto en versículos que no entendemos. Y dice, no, es que a mí me da miedo los versículos que no entiendo. Y yo le decía, no, que te den miedo más los que tú entiendes, porque de esos Dios te demandará. Porque si no haces lo que sabes, a veces no es que necesitemos saber más, sino hacer más con lo que ya sabemos. Mucha gente dice, es que no sé mucho, es que no sé.
Pues, ¿qué sabes? ¿Jesús salva? Sí, pues predícalo, listo, ya lo tienes, dale. Pero queremos, no sé, tener una plena y nunca lo vamos a tener. Hasta que lleguemos al conocimiento, a la altura de un varón perfecto, es hasta que lleguemos a la plenitud de Dios. Ahí tendremos el deleite eterno, la plenitud. Pero mientras tenemos que buscarle. Y esto no se trata de conocimiento, sino de experiencias con el Espíritu Santo. Porque la samaritana no tenía mucho conocimiento. Literalmente ahí había sido su primera prédica que escuchó y con eso. Y así tenemos que ser con la primera que escuchamos. Dale, si tu pastor te predica eso mismo, no importa. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, con eso me gustaría terminar esto. Y la verdad, tocamos muchos temas porque tenía muchas ganas de tocar, especialmente con una persona de esta rama, estos temas, porque siempre lo vemos como, no, entre nosotros mismos, no invites a él, déjalo, no es de la familia, lo hacemos así, es triste, pero es hermoso deleitarnos con hermanos y enriquecernos de estos temas que Dios nos ha mandado, edificar la casa del Señor unos con otros, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que muchas gracias, Giovanni, muchas gracias por el tiempo, por el recibimiento, por este tiempo que nos has dado para compartir la palabra, para poder conversar, hablar un poco de tu experiencia del llamado, y sé que Dios seguirá haciendo grandes cosas aquí en este lugar y en tu vida, en tu matrimonio. Y muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras dar? ¿Alguna palabra que quieras terminar? No, pues gracias a ti por este espacio, esta oportunidad. Y pues yo quiero también, hablando de tú mencionabas ayer algo sobre los mitos, ¿verdad? A veces ciertos cristianos tienen sus reservas en cuanto a las redes, porque las redes son una herramienta muy utilizada por el mundo. Y sí, la mayor cantidad de las redes las tiene el mundo, ¿no? Pero como este valiente de David, que al egipcio de gran estatura, el valiente le quitó su propia lanza y con su propia lanza lo mató, pues yo quiero que aprovechemos también estas herramientas para difundir el evangelio y también para hacer espacios para el diálogo. Y pues yo quiero invitarles a que se acerquen más al Señor, no solamente conocerlo superficialmente, sino conocerlo en su vida personal. ¿Y cómo lo van a conocer? En la palabra, en la oración y haciendo lo que enseña su palabra, y fortalezcan su fe también hablando a otros de su fe. Como dijo Damián, no necesitan saber mucho, con lo que saben, compartirlo. Ahora no se queden también conformes con lo que saben, conozcan más a su Dios, porque Jesús es nuestro amigo. ¿Y cómo fortaleces una amistad? Conversando y pasando tiempo con esa amistad. Y también el cristiano necesita pasar tiempo con Cristo, no nada más los puros domingos, ¿verdad? Sino todos los días en su hogar. Sí, totalmente, que vivas o que Dios haga una morada dentro de ti. Dice, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino por un templo que Él mismo hizo con sus manos. Y eso es hermoso porque cuando Dios creó todas las cosas, lo dijo con su voz, pero cuando creó exactamente el humano, con sus manos dice que tomó. Y eso es hermoso porque Dios se añadió en la creación, demostrándonos que Él nos ama. Así que, pues muchas gracias por ver este episodio. La verdad, esperemos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Esperemos que también, no tan solamente si no lo viste el día que se publica, el día que lo estés viendo, que sea de mucha bendición de tu vida. No te olvides, la iglesia está en Istenco. ¿En qué? La calle 3 Norte, número 66. Todos los domingos a las 10. Afuera hay un letrero luminoso con los horarios y los números de teléfono, o si alguien que esté viendo quiere anotar el número, es 222-629-2155 y yo me llamo Giovanni. Bueno, pues así le hacemos. Muchas gracias, Giovanni, y nos vemos en el próximo episodio de 3 del Llamado. Hasta la próxima. Hasta luego.